boa tarde, good evening, buenas tardes ya. Intentaremos que no sean muy tardes, ¿no? Vamos a ser breves y agradecemos la presencia de todos vosotros aquí acompañando esta presentación. Somos arquitectos que venimos de Sevilla, Clara Mosquera, que investiga en patrimonio, en transformación y ampliación de edificios contemporáneos históricos, y yo que llevo ya bastante tiempo en esto, desde el máster de Arquitectura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla, trabajando en esto. Precisamente la idea nuestra, que bueno, estáis ahí viendo en esa imagen que es evocadora de tantas cuestiones suscitadas por la modernidad en España, tiene que ver un poco con ese proceso vivido en los años 80 y 90, ¿no? De identificar, de inventariar y luego catalogar para que finalmente se llevase a una protección patrimonial una serie de edificios, ¿no? Entre los cuales están los que vamos a hablar hoy y que participan en un grado del reconocimiento en el registro Docomomo, en otro están protegidos a través del Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea y en otro ya pues el más firme teóricamente, que es el de la Administración Cultural Autonómica, como pasa en Castilla o en País Vasco, en Canarias, donde sea. Bueno, en ese proceso, desde que se reconocen y se inventarían, registran hasta nuestros días, evidentemente hemos avanzado en muchas cosas. Hemos avanzado en nuestra idea de patrimonio, en nuestra concepción de la valoración patrimonial. Ander lo ha explicado muy bien y realmente aplaudo su intervención. Y también, ligándolo con lo de Rurale, la cuestión de la gestión probablemente no ha avanzado lo mismo, no ha avanzado y sana envidia de algunas de esas cuestiones. Y lo digo por cuanto el papel de una serie de edificios está como muy vinculado a la trayectoria más de la Administración y al énfasis que, bueno, pues lo público tuvo en su momento para salvaguardar el patrimonio, en este caso de los mercados, de los edificios, del abastecimiento de las personas, y no tanto las difíciles incorporaciones de otros intereses, algo que evidentemente ha devenido en recurso no solo cultural, sino social, ¿no? Y que forma parte de esos paisajes urbanos donde todavía gozan de una posición estratégica. Se construyeron estratégicamente, las ciudades han evolucionado desde que los valoramos patrimonialmente, como patrimonio contemporáneo, han evolucionado, la gestión urbana también, y las dinámicas no han corrido suficientemente en paralelo. Vamos a evidenciar, puedes pasar si quieres, perdona Clara, a la siguiente, vamos a evidenciarlo con solo 6 edificios y seremos muy breves. Edificios que además son algunos muy conocidos, algunos obra de, como veíamos en la foto, de Torroja y Sánchez Arcas, otro de Fernández Shaw. Tenemos también un edificio de Gutiérrez Soto, es decir, de personas que nos suenan a todos. Otro está ahí fuera, donde hemos tomado café fotografiado, que es el de Andújar, hemos incluido el de Úbeda y finalmente el de Sevilla, que es con su proyecto el 26, el edificio racionalista con un proyecto más antiguo en España, ¿no? Y que está también protegido. Bueno, la idea sería entender la distinta evolución que han experimentado cuando en nuestros tiempos, en nuestras ciudades, pues las dinámicas del mundo del comercio, las dinámicas de los usos cotidianos y la propia evolución de las ciudades ha desplazado cotidianamente el hecho de aproximarnos a las cosas, a todo aquello que nos hace, bueno, pues más sencilla la existencia. Hablamos de la comida, del abastecimiento más ordinario, pues se vuelve, con otros ritos y otras dinámicas inducidas, se vuelve cada vez más ajeno a las realidades de estos edificios, que, bueno, pues algunos hemos considerado marcarlos porque tienen un valor patrimonial que es importante, que es el de la continuidad de uso, ¿no? Es decir, la cualidad de resistencia que tienen por una parte y de resistencia en la dimensión de lo público, y por otra vamos a ver que ha habido otro tipo de derivas, ¿no? Por la inconsistencia del tratamiento de lo público. Comparten todos, por supuesto, la visión estrechamente local, que es la propia de los ayuntamientos, que los vieron crearse, los promovieron y los gestionan, y muchas veces pues los han, repito, derivado a otra situación. Clara os lo va a ir resumiendo muy rápido.
Pues estos diferentes planteamientos, esa disparidad de un criterio nos ha llevado pues a estructurar esta ponencia en esas dinámicas diferentes que hemos detectado. Entonces, en primer lugar están los casos de continuidad en los que los mercados siguen constituyéndose como centros activos del urbano, como un lugar de encuentro de las personas y de lo cotidiano. Entonces, el primer caso que tenemos es el mercado de Algeciras, de Eduardo Torroja y Manuel Sánchez Arcas, este último miembro del GATEPAC, que se construye entre los años 1933 y 1935. Entonces, vemos una clara correlación entre la imagen y la materialidad que pretende transmitir y que sin duda se consigue con esas imágenes evocadoras que se toman de la industria. Entonces, vemos en todos los casos de estos mercados una clara vocación de racionalización formal, de una eficacia funcional que vamos a ver que se cumple en su organización programática y se materializa a través de una claridad estructural y una aura higienista que viene sin duda a renovar esos espacios de sociabilidad que les precedían en el siglo XIX, de arquitectura del hierro, con ropajes historicistas y algunos toques ya más de estilos locales. Entonces, este caso del mercado de Algeciras tiene una estructura muy clara de una planta octogonal en la que se disponen los puestos de una manera compacta que incluyen los puntos de venta, el almacén, la cámara frigorífica, como anillos concéntricos, de manera que la cubierta es una lámina muy fina de hormigón que constituye toda la cubierta y quedando la planta totalmente libre y se apoya únicamente en su perímetro a través de unos pilares apilastrados que también integran la evacuación de agua por los bajantes. Entonces, vemos aquí la imponente estructura que constituye en una plaza céntrica de Algeciras, que ya lo fue en su momento y que lo sigue siendo ahora, y vemos cómo trasciende el propio hecho del mercado, no solo del interior de su propio ámbito espacial, sino que también trasciende a ese espacio urbano. Entonces es un espacio que queda disuelto y que queda colonizado por unos elementos livianos que están ligados a esa actividad del mercado. Su interior totalmente diáfano, con los puestos, está presidido por un lucernario central que le da a todo pues, ese aura de limpieza y de pureza espacial tan característico, que lo convierten en una de las grandes obras de la arquitectura moderna española, como un gran icono, pero que vemos que está muy ligado a su actividad. Pero afortunadamente hoy día pues vemos como esa transformación y esa colonización del espacio urbano exterior pues sigue presente. Entonces es un valor que queremos resaltar, puesto que está potenciando ese espacio y sigue otorgándole una condición de centralidad en la ciudad de Algeciras. A continuación tenemos el caso del mercado de Úbeda, de Casanova Vila, prácticamente a las mismas fechas, 1933, 1936, que forman como la pareja de mercados que aparecen en la Segunda República. Entonces, es un mercado que tiene una función muy importante en la configuración de Úbeda, es otra escala totalmente urbana diferente a la de Algeciras, pero que su posición cerca de la muralla y de la ronda histórica están revitalizando este espacio de una manera muy positiva y es destacable esa refuncionalización urbana que produce. A continuación, pues el mercado de Andújar, de Rivas Ruiz, este es posterior, de 1940 a 1949, es el caso de posguerra y tiene una planta circular con otra vez los anillos concéntricos con la disposición de los puestos del mercado y también es muy característica esas bóvedas de cubierta que son también unas láminas muy finas de hormigón, el lucernario concéntrico que aparece en cubierta y que evoca en cierto modo pues, a las cubiertas del hipódromo de Madrid. El siguiente caso que queremos hablar es como las recuperaciones y las mistificaciones. Entonces, hay que señalar una gran diferencia, que los mercados han contado con una ventaja respecto a las lonjas y los mercados de entradores, que es que el uso del mercado
les ha sido favorable para la continuidad de ese uso. Entonces, las lonjas han estado más ligadas pues, a ser unos espacios mercantiles, ligados al puerto, y esos espacios han sido transformados y provocó que se dejaran de usar antes que los mercados. Entonces, el primer caso es el de Málaga, de Gutiérrez, Soto y Esteves, 1937-44, en el que se apuesta en la actualidad por un modelo cultural. Entonces, que ahora mismo vamos a ver que está totalmente fuera de conexión con su realidad original, en la que era una estructura longitudinal ligada al río, al puerto. Esta es su planta original y entonces vemos que estaba totalmente ligado, pues eso, había un mercado antiguo de mercado de atarazanas que ligaba pues este sector más industrial con ese mercado de abastos pues complementario a él. Su gran espacialidad interior, ahora vemos que ha sido totalmente fragmentada al transformarse en centro de arte cultural. Entonces queda integrado en la red de museos de Málaga, en la que hay 34 instituciones, incluida esta, y vemos que el interior ha desprovisto totalmente esa espacialidad tan característica y tan imponente que tenía esta sala de operaciones, porque se ha compartimentado completamente, ha primado el rol como espacio expositivo, las plantas de arriba se han compartimentado para salas de conferencias, restaurantes, cafeterías. Entonces, se ha externalizado ese interés que podía tener su propia arquitectura y su propio sentido espacial y evidentemente funcional para primar pues, la moderación de ese castigado paisaje urbano que constituía como de espacio industrial en desuso. Entonces vemos pues, que ya está inserto en esa realidad de los museos de Málaga. Y a continuación vemos el caso de la lonja de Barbate. La lonja de Barbate es una obra de Casto Fernández Shaw de 1940, que se enclavaba en paralelo a la ría del río Barbate y vamos a ver el destino que corrió esta, porque hay dos principales efectos que ha tenido. Entonces, el mal estado de su estructura de hormigón, que tenía problemas de resistencia, en gran medida debido al medio marino en el que se encontraba, ha hecho que esta obra pues, tuviera que demolerse. Entonces, un informe del Instituto Eduardo Torroja ya la calificó como irrecuperable en 1999 y acabó demoliéndose en 2006-2007 y hace 3 o 4 años se ha reconstruido. Entonces, vemos esa reminiscencia de la estructura que pudiera tener la estación de servicio de Portopí, el traslado de una configuración muy ligada a esa zona de descarga de pescado. Aquí la vemos y pretende buscar una transparencia y una continuidad con esa zona, pero este tejido industrial actualmente en Barbate se encuentra totalmente en desuso. El puerto se trasladó por temas logísticos, de dragado, de calado de los barcos, pero paradójicamente sí sigue utilizándose para la almadraba, pero no como puerto industrial. Entonces vemos, esta es la reconstrucción ya, esa transparencia, y se trata pues, de un simulacro patrimonial de la obra que fuera de Casto Fernández Shaw y que se perdió totalmente. Entonces, en la actualidad se está gestando una especie de centro cultural dedicado al mundo del atún, de la pesca, de los espacios culturales cercanos, tema de las almadrabas, salazón, con espacios de conferencias, exposiciones temporales ligadas a arte contemporáneo, ligadas al atún, y se ha reconstruido estos espacios, luego zonas de show cooking. Todo está un poco en el aire ahora mismo, pero ahora mismo está en proceso esa nueva implantación. Y vemos pues que otro de los efectos que ha tenido esto es que al trasladarse el polígono industrial y el puerto de Barbate a otra localización, una empresa dedicada a las conservas y los ahumados ha realizado pues como una miniatura tipo Las Vegas, que está haciendo otra vez la copia, pero una copia totalmente deslocalizada y desprovista de razón de ser, y que nos da que pensar
ese extrañamiento que nos está produciendo este caso de la lonja vieja de Barbate. Y por último, el caso del Mercado de Sevilla, el más antiguo de todos, cuyo porvenir en estos momentos es bastante incierto, es una obra de Lupiáñez y Arévalo, de 1926-29, que en la actualidad pues sufre los rigores del vacío y el abandono, y que una vez más es una muestra de que esa dispersión de criterios y de planteamiento, pese a la protección que ha podido tener, pues han causado que su estado ahora mismo esté bastante degradado y no se sepa exactamente en qué va a desembocar. Los modelos de gestión, como digo, son muy erráticos, muy diferenciados y, ya digo, desde el ensalzamiento de la cultura contemporánea en un espacio contemporáneo, que probablemente lo que requería sería un proyecto más inteligente, al hecho que todavía sigue protegido un edificio que ha sido demolido, reconstruido y caricaturizado, pero forma parte de la memoria viva de esa ciudad y por lo tanto se reivindica, y ellos lo llaman lonja vieja, aunque sea nueva, pero sigue siendo vieja para ellos, a este último paso que estamos comentando y que tiene que ver un poco con otro género de gestión, que es el de, se ha comentado antes, lo de la viabilidad de la economía cuando pues el estado practicable del edificio pues se vuelve muy complicado, pero salvable, ¿no? Y que se produce una demora. El nuevo ministro del Interior era alcalde de Sevilla cuando entendió que la propia administración local no podía ir adelante con el edificio y desarrolló un concurso para que alguien que estaba ligado a otros mercados gourmets, en este caso en la capital española, en Madrid, pues lo ganase para a su vez hacer otro concurso de arquitectura. Por el camino hay unos cambios de gobierno, con lo cual pasamos de, por una parte, reconocer el funcionamiento del edificio, como se pasa aquí en este, ¿no? Del edificio primitivo, de hacer todo el estudio, a reivindicarlo como espacio gourmet, incluso construyendo en el exterior, sin un proyecto de ciudad coherente, por cuanto a 300 metros el mismo alcalde está rehabilitando, quiere rehabilitar una antigua estación para mercado, ¿no? Para mercado. Y esto convertirlo en un mercado gourmet con una concesión creo que son 50 años, ¿no? Y para alabarlo, pues la corporación ahora, que es más progresista, que teóricamente pues lo que consigue es un espacio cultural, que conviva un espacio cultural. ¿Dónde se sitúa? Pues aquí lo vemos en un proyecto de compañeros míos de la escuela, en el sótano. La cultura va al sótano, en este caso sala de exposiciones, de conferencias multiuso, lo veis ahí en el centro, mientras todo lo demás, bueno, pues estará en función de ese otro beneficio así gestionado. Bueno, esperemos que de todo ello salgan proyectos más racionales, porque ahora mismo incluso este se encuentra en crisis y supongo que el otro también. Bueno, la idea nuestra era tomar conciencia de los resultados de la protección y de las derivas patrimoniales, de las derivas gestionarias y también del eco que socialmente suscita esto, ¿no? Evidentemente hay plataformas a favor de la recuperación de estos edificios en un grado u otro, pero los criterios todavía permanecen muy amparados en lo local. Y probablemente lo que estábamos reivindicando al verlos hoy en redes, bueno, que hay paisajes más amplios, hoy que hemos hablado de paisaje cultural, hay paisajes que involucran más cosas, no solo en esas ciudades, sino poniendo en red estas arquitecturas. Probablemente así entenderemos, bueno, pues el otro papel y otro lugar para la modernidad en los tiempos próximos. Pues muchas gracias, eskerrik asko, obrigada e obrigado. Bueno, está. Agur. Gracias. Hemos cumplido, ¿eh? Sí, muy bien. Bueno, convocaros a la sesión de la tarde, que empezará a las 3:30 con la ponencia de Michael Hebert. Tenéis un ratito para comer, no mucho, pero bueno, a ver si no arrastramos el retraso hasta la noche. Venga, gracias.